Nintex es un software para instalar sobre sus SharePoint para hacerles la vida mucho más sencilla si lo que quieren es automatizar procesos. Nintex tiene en el mercado ya muchos años, está formado por un grupo de personas que fueron los desarrolladores originales de SharePoint en sus inicios, y durante las 3 generaciones de SharePoint han ido sacando productos para ayudarnos a automatizar procesos, a hacer la vida más sencilla, como les decía, en estos temas. La primera generación fueron los Smart Library para el Workflow o para SharePoint 2003. Luego está la que más tiempo de vida útil ha tenido o más tiempo ha tenido en el mercado, que es la que más instalaciones tiene, que es el Workflow 2007. Y ahora tenemos la de Workflow 2010. Adicionalmente a esta, que es este producto que es el que nos trae hoy día, hay otros productos para poder analizar, por ejemplo, cuál es el uso que se le está dando al SharePoint, que es el Reporting 2007 o el Analytics 2010. Finalmente lo que hace es decirnos qué tanto éxito tiene nuestro SharePoint, qué tanto se está utilizando, qué tantas personas están modificando los documentos que tenemos publicados, qué tanto se visualizan, cuántos documentos tenemos que han sido bajados a borrador para poder ser editados y que no están siendo cargados, cosas por el estilo, información que estaré encantado de enseñarles en otra oportunidad. Pero hoy día vamos a ver el tema de Workflow, que como les decía era el Workflow 2007, que funciona sobre el SharePoint 2007, y tenemos también el Workflow 2010, que funciona sobre el SharePoint 2010, que tiene un adicional para quienes deseen utilizar la funcionalidad de manejo de proyectos, de Project Server sobre SharePoint. Si van a hacer eso y necesitan complementar sus workflow y completar, cerrar el ciclo de vida del portafolio management, con Nintex Workflow para Project Server podrán hacerlo. No lo voy a tocar tampoco el día de hoy, solamente me voy a centrar en el tema de Workflow 2010. Las mejoras que ha sufrido el 2010 con respecto al 2007 son básicamente las que vamos a ver en la pantalla. Voy a ser bastante rápido con la parte de explicación teórica y lo que es PPT para enseñarles la parte de los demos para poder utilizar el tema de demos. Hemos empezado un poco tarde, así que quiero aprovechar esa parte para enseñarles más qué cosa hace, porque viendo se aprende más de qué se trata. Pero finalmente lo que estamos haciendo es explotar las funcionalidades adicionales que trae SharePoint 2010, hacer más sencillo el tema de diseño y desarrollo de flujos, hacer más sencillo el tema de seguimiento de workflows que están corriendo, hacer más sencilla la integración de SharePoint con las aplicaciones de negocio, sea web services, sea los Excel services, Word services, sea ejecutar un store procedure directamente desde SharePoint y cosas por el estilo. Entonces, estas son las funcionalidades que trae Nintex 2007 y también 2010. Por ejemplo, una lógica de aprobación no solamente lineal, sino también lógicas de aprobaciones paralelas o máquinas de estados, que son muy difíciles de conseguir en un workflow. Una máquina de estados es una lógica en la que un workflow puede ir hacia adelante y hacia atrás, algo muy deseado. Muchas personas se han encontrado con el problema de querer desarrollar un workflow y decir, sí, pero este punto quiere rechazar y quiere devolverlo al caso anterior. Entonces, en vez de tener que diseñar una lógica lineal, lo que se hace con Nintex Workflow es hacer una máquina de estados que permite pasar de un estado al otro de manera muy, muy sencilla. Encantado les puedo enseñar. Además de esto, tenemos funcionalidades de run if, de loops y de cosas por el estilo, que se manejan en SharePoint, pero aquí son súper sencillas de manejar. Tenemos temas de lazy approval, un término muy extraño para un producto, traducido al español, aprobación para flojos, pero de verdad que funciona bastante bien, y es la opción, la posibilidad que tiene Nintex de hacer que un gerente, una persona autorizada pueda aprobar una solicitud
vía correo electrónico, sin tener que entrar a la intranet, sin tener que estar en su desktop desde su dispositivo móvil o desde el correo, si gusta, puede contestar apruebo, rechazo, delego, derivo, etc. Lo van a ver, es parte de la presentación. Y así, como pueden ver, tenemos una serie de ventajas, una serie de mejoras en la herramienta, fundamentalmente esas. Esta era la curva de costo-beneficio o costo-nivel de avance con SharePoint 2007. Si queríamos hacer un workflow muy sencillo y muy barato, podemos hacerlo con las herramientas nativas de SharePoint o utilizando el SharePoint Designer, podíamos llegar a determinado nivel sin utilizar nada de código. Del otro lado de la curva tenemos al Visual Studio. Sabemos que con SharePoint podemos conectar un Visual Studio y podemos diseñar o escribir miles de líneas de código que después nos cuesta trabajo entender y hacer mucho análisis y hacer soluciones muy avanzadas pero elevando el costo tremendamente. Nintex Workflow 2007 estaba posicionado justo ahí al medio y era poder hacer cosas de forma sencilla con un costo bajo pero con mucha potencia al mismo tiempo. 2010 hace básicamente lo mismo. Avanza un poco más la funcionalidad que nos permite hacer cada una de las partes e incluso con Workflow 2010. Pero el rango de aplicación es mucho más amplio con Nintex Workflow 2007. La idea y nuestro mensaje de valor es Workflow para todos, amplia funcionalidad a precios muy competitivos. Dicho sea de paso, los usuarios que tengan 2007, las funcionalidades que tienen entre 2010 y 2007 son básicamente las mismas. Hay algunas diferencias, 2010 mejoró en algunas cosas, 2007 no las tiene, pero el 90-95% de las cosas son las mismas. Muy bien, y aquí es donde quiero utilizar más tiempo. Nos quedan 25 minutos de presentación. Y por favor, las preguntas que tengan en el camino, encantado de contestarlas inmediatamente, inclusive para hacer los casos con ustedes. Voy a abrir un Internet Explorer, voy a cargar en él dos pestañas. En una de ellas tengo un Outlook, voy a abrirlo de una vez. He creado un usuario que se llama administrador demo, aprobador demo. Un Outlook Web Access solamente para tener acceso al correo, para que puedan ver cómo es que llegan las notificaciones a un usuario o un gerente. Y del otro lado tengo un SharePoint 2010. Tengo también un SharePoint 2007 por aquí. Si quieren ver una presentación con 2007, se las puedo enseñar dentro de un rato. Funciona exactamente igual o muy parecido. Pero la presentación de hoy va a ser con 2010 principalmente, a menos que alguien me lo pida diferente. Tengo un site llamado Demo. Y en este site llamado Demo he creado una librería de Infopath llamada Costos. En esta librería llamada Costos tengo una serie de solicitudes de aprobación, de aprobación de costos. En esta otra, reporte de gastos, tengo una serie de solicitudes de aprobación de gastos. Esta es bastante sencilla y la tengo en ambos ambientes de la misma forma. Les voy a enseñar rápidamente cómo funciona. Un usuario lo que hace es decirle que desea agregar un elemento y lo que se hace es cargar un formulario de Infopath. Eso está utilizando Infopath Form Services. Voy a maximizar un poco la pantalla para que vean un poco mejor. Entonces, este es un formulario que la mayoría de ustedes debe conocer Infopath, que es una herramienta bastante sencilla para hacer páginas tipo ASP. Voy a crear, por ejemplo, una solicitud de gastos para mí y para el mes de agosto. Y enviar respuestas, por ejemplo, a aldo.salame@it.com.pe y ventas. Puedo escoger una fecha. Por ejemplo, hice un gasto el día de ayer y fue
movilidad setup SP Conference IDA, y le voy a decir que costó 8 soles. Y voy a agregar un gasto adicional el mismo día. Y le voy a decir vuelta. Era más tarde, me cobraron más caro. Entonces, termino de llenar mi formulario de solicitud de rendición de gastos y solicito. Y esta es la vista que tiene un usuario, así de sencilla. Lo que sucede aquí es que se crea este registro número 42 en esta lista. Estas listas son modificables, se pueden crear permisos para que cada uno pueda ver solamente sus solicitudes o las que tiene pendientes y cosas por el estilo. En este momento la tengo de la forma más estándar solamente para que ustedes puedan ver. Si yo voy y veo el historial del flujo de trabajo de esta solicitud que he creado, voy a poder ver que el usuario aprobador demo ha hecho esta solicitud y que en este momento se encuentra para aprobación de Aldo Salame o aprobador demo. Estas personas podrán contestar cualquiera de estas respuestas: rechazar, aprobar, devolver al solicitante o escalar. Si rechazan, lo que va a suceder es que va a terminar la máquina de estado y le va a escribir un correo a la persona que hizo la solicitud. Si aprueban, va a mandarle una notificación a la persona que hizo la solicitud y a los aprobadores previos, va a recordar quiénes son los aprobadores previos con estas funciones. Esto es algo que yo puedo, si quiero, ocultar de la vista del usuario para que el usuario no tenga que saber que estamos haciendo este tipo de rutinas. Y luego lo que vamos a hacer es enviarlo a finanzas. Finanzas es otro estado de la máquina de estados que está aquí a la derecha, finanzas. Quiere decir que si yo apruebo va a pasar aquí a finanzas. Pero si en vez de aprobar lo que hago es devolver al solicitante, le voy a mandar un correo y lo voy a mandar al estado de devolución, de reformulación. Sin embargo, si lo escalo, lo que voy a hacer es cambiar estado de escalamiento y ese es el estado que está aquí al medio. Vamos a darle unas cuantas vueltas, pero primero vamos a mirar el correo de la persona. Seguramente le llegó. Como soy el solicitante y para la demo también estoy en cada uno de los pasos como aprobador me llega esta solicitud y dice: se le ha asignado una tarea sobre este elemento. Este mensaje es perfectamente customizable. Si yo hago clic en este link que tengo aquí, me va a llevar a el formulario mismo y este es uno de los caminos que yo tengo para aprobar este formulario. Y aquí como jefe puedo llenar los comentarios y apretar uno de los botones de las respuestas que hayamos visto, que era aprobar, rechazar, devolver, escalar. Si yo no deseo aprobar de esta forma, puedo utilizar esta otra, que es haga clic aquí para responder la tarea. Esta es la forma más sencilla de desarrollar con Nintex. Si no queremos crear botones en los formularios, no queremos lazy approval, estos formularios que estamos viendo ahorita, que es aprobar, rechazar, etcétera, se arman automáticamente y vienen de la caja. Entonces se pueden recortar los ciclos de desarrollo tremendamente utilizando este formulario. Hay compañías que no quieren usar esto, que prefieren usar botones dentro del mismo formulario y que el usuario no esté yendo de un lado al otro. Depende de cada quien. Tengo la posibilidad de delegar la tarea a alguien más también si lo deseo. Aquí podría poner los comentarios y podría aprobar. Otra opción que me da el correo es poder ver el historial de flujo de trabajo. Entonces yo como aprobador puedo venir y ver que, efectivamente, esto es lo que me toca hacer a mí. ¿De acuerdo? Y voy a hacer lo siguiente y lo ejecuto. Entonces, como les decía, parte de la demo es enseñarles cómo esto puede suceder también vía correo electrónico. Yo puedo coger, si ven aquí, voy a borrar todo esto, tiene lazy approval habilitado, responder de forma automática con un resultado válido en una línea en la parte superior del correo de la respuesta. Quiere decir que yo puedo contestar aquí mismo, aprobar era uno, ¿cierto? El gasto está bien hecho. Y lo voy a enviar. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que el correo viaje hacia el SharePoint
y que el SharePoint le envíe a Nintex esa respuesta y que Nintex la interprete y que dé por aprobada esa tarea. Demora unos cuantos segundos en dar toda la vuelta. Administrar un flujo de trabajo con Nintex Workflow, voy a poder ir a ver el, entre comillas, código de lo que estamos viendo que funciona. Y todo lo desarrollé de la misma forma en la que estamos viendo que se le hace seguimiento. El correo que hemos visto ahora, que es aprobación de jefe, que está aquí, el cual yo contesté, le voy a decir que quiero configurarlo. Al hacer clic en esa casilla, voy a poder ver todos los elementos de configuración de esta solicitud de aprobación. Por ejemplo, lo primero que me sale son las personas a las que se les solicita la aprobación. En este momento tengo puesto a dos personas, a Aldo Salame y a Aprobador Demo. Estas personas son las que van a recibir el correo y yo puedo crear las reglas de cómo es que quiero que se considere esta pregunta como respondida. Se aplica la primera respuesta, la mayoría decide, la mayoría debe seleccionar un resultado específico, todos deben coincidir en un resultado específico, etc. Hay varias opciones de aprobación. ¿Cómo es que quiero yo que se considere aprobado? Inclusive hay un objeto que me permite decirle cuántos aprobadores necesito. En este momento estamos mandándole solicitudes de aprobación a usuarios, pero estas solicitudes de aprobación pueden ser enviadas a grupos del Active Directory, a grupos de SharePoint, o puede ser enviado a roles. Quiere decir que yo puedo tener variables puestas aquí y hacer consultas previas, y dependiendo de la persona que hizo la solicitud o del departamento a la que pertenece la persona, y además el monto de la solicitud, puedo ir y hacer una consulta a una de las listas de SharePoint y decirle, dime, para este departamento, para este monto, quiénes son las posibles personas que aprueben, y esas personas se llenarán aquí automáticamente. Imaginemos que son 5 posibles aprobadores, pero que solo requiero 2 de ellos que aprueben. Yo le digo aquí la variable y en otro lado la variable la cantidad de personas que requerimos para que aprueben, y entonces esto se convierte en dinámico. ¿Cuál es la ventaja de tener algo por el estilo? Es el poder hacer un desarrollo en Workflow con Nintex, pero que tenga listas que podamos ceder a los usuarios para que ellos puedan crear sus propias políticas. Quiere decir que podemos darle al departamento de compras una lista en la cual ellos sí tienen permiso de edición, en la que le decimos, aquí tú decides qué departamentos existen, cuáles son las políticas o los posibles aprobadores y la cantidad de aprobadores que requieren para poder considerar esto aprobado. Y ellos pueden darle mantenimiento con el tiempo y descargar al área de sistemas de este tipo de tareas que en realidad son muy sencillas. Así como esto, hay múltiples aplicaciones, se pueden leer listas y se pueden utilizar variables para una serie de cosas. Yo puedo tener workflows corriendo, cambiar la lógica y los nuevos workflows que nazcan, nacerán con esta nueva lógica sin ningún problema. Por favor, preguntas. Una pregunta, ¿se puede interactuar esto con data del SAP? Por supuesto que sí. ¿Podemos? La jala, ¿cómo la jalas? Encantado, lo enseño. Podemos trabajar, con SAP es un poco complicado entrar directamente a las tablas. Con esta herramienta tenemos un objeto que permite trabajar con tablas directamente. Vamos a trabajar con CRM. Acá está. Esta es una de las posibilidades de integración con sistemas en general, que es ejecutar una sentencia SQL, a la cual solamente tengo que decirle cuál es la cadena de conexión. Puede ser un Oracle, puede ser un SQL, etcétera, etcétera, y puedo invocar desde acá un store procedure o escribir el query directamente, pero con un SAP lo que yo haría es utilizar un web service, que también lo tenemos contemplado. Podemos llamar a un web service, si es un web service sencillo, solamente le decimos el URL
y inmediatamente nos dice cuál es la lista de métodos que tiene. Escogemos un método y nos expone inmediatamente los parámetros que tenemos que llenar o que nos contestará. Pero si es una instrucción muy complicada, se puede hacer una solicitud web que nos permite escribir directamente código en SOAP 1.0 o 2.0 como prefiramos. Entonces, estas serían las formas de interactuar con un SAP. Las formas serían construyendo o conectándonos con servicios web que ya existen en SAP y yendo a consultar o depositar datos. Hay que diferenciar también el tema entre construir formulario y construir flujo. Esa sería la parte del flujo. La parte del formulario sí requiere interconectarse con SAP de otra forma. Pero todo lo que sea flujo, por ejemplo, yo puedo hacer que una solicitud de gastos vaya por SharePoint y que cuando termine vaya al SAP y lo escriba para que después sea liberada por alguien más, para que nos cree la Solped, por ejemplo, o algo por el estilo. Eso se puede hacer perfectamente por acá, interactuando con un servicio web o con SOAP. Dime, por favor. Por supuesto que sí. En las listas mismas tenemos una columna que nos dice cuáles están terminadas y cuáles están en curso. Podemos hacer filtros de estas listas y poder ver si es que están aprobadas o no, si es que están en camino o no. Pero además podemos crear otros workflows que estén mirando a otras listas y que nos digan cuáles tienen más de tanto tiempo de actividad. Por ejemplo, aquí están en finalizado, 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 en curso, ¿de acuerdo? Podemos tener un workflow adicional que le digamos, anda y mira todas las listas y dime cuáles están en curso y su última modificación tiene más de 30 días. Y nos puede mandar un correo con un report de todo lo que está pendiente. ¿Qué otra pregunta, por favor? Por supuesto. Mira, una de las cosas que hacemos mucho para nuestros clientes es lo siguiente. Resulta que la gente quiere tener reportes muy detallados de la actividad del workflow. Entonces lo que hacemos es que al final de cada una de las máquinas de estados, cuando termina cada uno de los estados, lo que hacemos es conectarnos con una tabla, cabecera, detalle, etcétera, en la que actualizamos la información. En la cabecera le decimos cuál es el último estado, el último aprobador, etcétera, y en el detalle hacemos una explicación de todo lo que sucedió como un log transaccional. Entonces la información que es importante, que tiene valor para ti, le escribimos en esa tabla a tu gusto para que después la puedas explotar de la forma que quieras. Por ejemplo, quién hizo la solicitud, en qué fecha, quién la aprobó, cuánto fue el monto, quién fue el solicitante original, cuál era el detalle del gasto, etcétera. Se escribe todo en una tabla. Y eso vas a tener varias transacciones que van a ir sumándose. Después tú te puedes conectar con cualquier reporteador y puedes explotar esa data como tú quieras, con Excel, por ejemplo. Entonces, muchos clientes nuestros tienen soluciones, por ejemplo, de mesa de ayuda o de manejo de documentos de administración de conocimiento, normas y procedimientos, reportes de gastos y cosas por el estilo. Y ellos pueden ver con la herramienta cada uno de los casos independientemente, qué sucedió con cada uno de estos casos. O puedo ver inclusive con la versión Enterprise, dime todos los workflows, cuántos estuvieron pendientes, cuántos pararon, cuánto es la duración promedio, etcétera, pero no te da la información del negocio misma. Entonces la información del negocio te la deposito en tablas para que la explotes como tú gustes. Indicadores en cada uno de los estados. Sí podemos con la versión Enterprise. Existe una versión estándar y una versión Enterprise. La versión estándar hace todo lo que les he enseñado. La versión Enterprise hace cosas adicionales, como por ejemplo conectarse con el Active Directory, como por ejemplo conectarse con el CRM, y tiene un sistema de reportes avanzados.
Y en ese sistema de reportes avanzados se puede decir, dime todos los que estén en este workflow, en este estado, por tanto tiempo. Pero si no, te construimos el reporte. Lo que hacemos es escribir en tablas, la misma explicación de hace un rato, y con ese reporte prevemos estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, cuando pasó, y es tan fácil como hacer un query y decirle fecha hoy, dime hoy menos 30 días, todo lo que exceda, dame un reporte de esto. ¿No? Se puede hacer de forma muy, muy fácil. Correcto uso del control de versiones de cada workflow. Tengo una versión en producción, estoy desarrollando una, pero resulta que no es la adecuada y tengo que regresar a la versión anterior. Ah, bueno. Estos workflows son muy sencillos de importar y de exportar. Se importan y se exportan como un archivo extensión NWF, que es un XML muy chiquitito. Entonces, cuando ustedes adquieren esta herramienta, se les da una capacitación y en esta capacitación hay unas mejores prácticas. Y, por ejemplo, la primera mejor práctica es tener un ambiente de desarrollo y uno de producción, antes que nada. Pero adicionalmente a eso, e inclusive en el ambiente de desarrollo, antes de empezar un desarrollo, exporta el workflow que tienes y guárdalo en un archivo y de ahí empieza a modificar el workflow que tienes actualmente y créalo. Funciona bien, estamos de acuerdo, muy bien, sale a producción. A los 2 días, oye, ¿sabes qué? Tiene esta falla, vas, importas el anterior y haces las correcciones del caso. Muchas veces puedes corregir la versión que tienes modificada, pero si los cambios son muchos y vale la pena regresar a la versión anterior y volver a empezar de ahí, solamente importas y listo. Aprovecho en decir esto, habiendo dicho esto, para contarles que la migración de 2007 a 2010 es así de sencilla también. Tú tienes un SharePoint 2007 con formularios en 2007 y workflow en 2007, exportas los formularios y el workflow, vas a la 2010, importas el formulario y el workflow y funciona así, totalmente retrocompatible. El ambiente de desarrollo se encuentra licenciado mientras tengas el Software Assurance activo. Cuando uno compra una licencia por un servidor de producción. Y el servidor de producción, no importa la cantidad de usuarios, no importa la cantidad de procesadores, no importa la cantidad de memoria, no importa la cantidad de workflows. Tú compras una licencia de producción para un servidor. Si vas a tener 2 servidores de SharePoint, 2 servidores de producción. Pero adicionalmente a eso se les alquila un servicio de Software Assurance por 1 año. Y ese Software Assurance te permite tener licencias de no producción gratuitas para que puedas utilizar. Mientras mantengas el Software Assurance activo, tienes la licencia del ambiente de desarrollo. Existe una licencia adicional que se llama Premium Support, que hace que las licencias de no producción sean ilimitadas. O sea que puedo tener uno de desarrollo, uno de QA, uno de capacitación, uno de experimentos y ejercicios, cosas por el estilo. ¿No? Y puedo tener N ambientes de no producción. Y todos ellos no son como el original de producción, que es a perpetuidad, sino que son temporales, duran 1 año y todos los años se renuevan, duran 12 meses.